Bueno, veamos teoría de la última clase que no pudimos presenciar por una cuestión personal. Vamos a ver entonces lo que estaba preparado para esa clase. Igualmente lo retomamos en la próxima clase o el próximo martes, pero como para ir avanzando con algunos temas. Ajax. Ajax es un acrónimo de JavaScript asíncrono y XML, es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones en RIA o enriquecidas. Surgió, digamos, ya hace bastante tiempo. Recordemos que las primeras páginas web eran HTML bastante toscos, digamos, donde uno contaba, por ejemplo, con un formulario y se sumiteaba y se recargaba la página, o filtros que hoy vemos de categorías y demás requerían una recarga de página completa. La idea con Ajax es poder ejecutar eso de manera síncrona y bueno, y obtener mejores resultados y más interactivos para el usuario. Por eso, como podemos ver en este esquema, nosotros tenemos nuestro lenguaje JavaScript, bien, que tiene el DOM, que ya vimos en la clase anterior, y luego tenemos por otro lado este módulo de XML HTTP request, que va a trabajar básicamente con XML y JSON. En la actualidad, en realidad, vamos a trabajar con JSON más que nada, y es el que nos va a permitir al paralelo, digamos, como se ve acá, está en paralelo al DOM, poder hacer peticiones, hacer requests al servidor, o básicamente no solo request, ¿no?, sino ejecutar de manera síncrona el código. Acá podemos ver un cliente común de una aplicación web clásica, donde tenemos un browser, tenemos un web server y nuestra base de datos, por ejemplo. Y uno utilizando Ajax, donde el browser, digamos, pasa por un Ajax Engine y luego va a parar al web server y de ahí a la base de datos. Y el request, que va a ser un XML o, como bien decía yo antes, un JSON, vuelve por el motor Ajax. ¿Bien? Ese es el esquema implementando Ajax. Cuando nos metemos ya en el código de Ajax, vamos a ver que el mismo está dividido en ciertas etapas, que son, por un lado, digamos, o antes que nada vamos a usar nuestra clase XML HTTP request. Bien, este ejemplo que estamos viendo es de Ajax utilizando JavaScript nativo. Realmente nosotros no lo vamos a hacer, o se va a usar poquito esto, porque lo vamos a hacer o con jQuery o con alguna otra tecnología como Angular, o inclusive de manera implícita. Cuando veamos Angular, estas tecnologías de una sola página, todo se va a manejar por Ajax, pero sin necesidad de que nosotros hagamos el llamado. Pero bueno, como para entender un poquito cómo funciona y demás, vamos a ver un poquito el primer ejemplo, que es con JavaScript nativo. Con JavaScript nativo nosotros vamos a trabajar entonces con la clase XML HTTP request. Bien, esa clase justamente nos va a permitir hacer una conexión Ajax y va a estar dividido básicamente en tres etapas. Por un lado, y lo primero que debemos definir sobre ese objeto que generamos la instancia de la clase, es el método onReadyStateChange. Bien, el método onReadyStateChange lo que nos va a permitir es detectar, o va a ser llamado, mejor dicho, en cada cambio de estado en la transacción Ajax. ¿Qué cambios de estados tenemos en Ajax? Son básicamente 5. Bien, no inicializado, que significa que el objeto se creó pero no se ejecutó el método open. Bien, cargando, que se creó el open, pero no se ejecutó el send. Ahora vamos a ver qué es el open y el send. Cargado, que se invoca el método send, pero el servidor todavía no respondió. Interactivo, que se recibió algo ya del lado del servidor, bien, pero todavía no tenemos la propiedad responseText. Y completo, que se hizo una transacción completa. En este ejemplo, en el onReadyStateChange, fíjense que estamos haciendo un if en donde el onReadyState sea readyStateComplete, que básicamente, si vemos, es el 4. Bien, esto está como una variable, es lo mismo que poner igual a 4, o sea, estamos diciendo que la transacción haya sido completa y que el estatus sea 200. Ahora nos vamos a meter un poquito en cada una de esas cosas. Una vez que definimos, y lo primero que debemos definir es eso, es el onReadyStateChange. Básicamente, para que se entienda, lo que primero definimos es qué vamos a hacer cuando el servidor nos responda. Bien, lo segundo es hacer un open y hacer un send. Bien, abrimos la conexión como si fuese una especie de socket. Bien, o como si fuese un socket. Abrimos la conexión, le definimos si es un método get, le definimos la URL y ejecutamos el send.
Las propiedades que tiene nuestro XML HTTP request, que es nuestro objeto sobre el que vamos a hacer la conexión AJAX, son estas. ¿Bien? Ready state, que me va a definir el estado de la conexión, por ejemplo 200, 404, 500. ¿Bien? Response text, que me va a devolver lo que me devuelve el servidor en formato de texto. Response XML, que es respuesta en formato XML. El status, el ready state, chicos, me equivoqué yo, es el del 0 a 4, que me indica si se cargó o no se cargó, si ya terminó de responder y demás. Y el status es el que me va a indicar el status HTTP, si es 200, 404, 500. Status text me va a devolver eso, ese status en formato de texto. Y los métodos que tenemos con esta propiedad es el método abort para abortar una petición, get all response headers, que me va a devolver todos los headers del response, get response header y cierta cabecera, o sea, le puedo pedir para una cabecera en particular qué header tiene, y el onReadyStateChange, que es el que vimos recién. El método open, el método send, el método setRequestHeader para setear una cabecera, y con eso básicamente es todo lo de Ajax con JavaScript. Vamos a ver entonces ahora sí cómo trabajar con un ejemplo. Nosotros tenemos este ejemplo que está totalmente vacío, y lo que vamos a hacer es aplicar justamente una petición AJAX. Entonces vamos a hacer un var petición HTTP, por ejemplo, y le vamos a decir que es igual a new a XML HTTP request. Bien, lo vamos a instanciar, lo vamos a poner en vacío, y ahora nuestra variable petición HTTP, como vimos con la programación orientada a objetos, es una instancia de la clase, o sea, básicamente un objeto. Ese objeto, esa petición HTTP, como dijimos, tiene una propiedad que es onReadyStateChange. Bien, y ese onReadyStateChange básicamente le vamos a asignar una función, ¿bien? Una función de callback. ¿Qué va a hacer esa función? Y es lo que vamos a ver. Lo que va a tener esa función, bien, es qué vamos a hacer, que es lo que tenemos acá, qué vamos a hacer cuando recibamos una respuesta del lado del servidor. Entonces vamos a ver, cuando se ejecute onReadyStateChange, lo que voy a hacer es un console log de petición HTTP para que veamos el objeto completo que tiene cada vez que se ejecuta. Por otro lado, o sea, esto es la respuesta, ¿no? Es cómo tratamos la respuesta. Por otro lado, tenemos que ver es hacer el request, ¿bien? ¿Cómo hacemos el request? Con dos métodos, el método open y el método send. Entonces, .open y open básicamente va a recibir tres parámetros que va a hacer. Vamos a decir que es de tipo get, y por otro lado vamos a decir a qué URL vamos a llamar. Yo acá tengo la URL para hacerlo más rápido. Bien. Y por último vamos a decir true porque es asíncrono. ¿Qué quiere decir asíncrono? Ajax por default es asíncrono. Justamente es el acrónimo de JavaScript asincrónico. Pero si nosotros le ponemos false acá, podemos decir que trabaje de manera sincrónica. Es decir, que no sigas el asincronismo, obviamente, como ya saben, es ejecutar esto y seguir trabajando, o sea, perder la noción del tiempo, por así decirlo. Si le pongo false es sincrónico, en donde tengo una secuencia. Bien. Por último, petición http.send y ejecuto la petición Ajax. Veamos a ver qué nos retorna. Vamos a abrir la consola y ahí vamos a ver 1, 2, 3, 4 console log, que son los 4 estados por los que pasa y todas las propiedades que tiene nuestro objeto en cada uno de los estados. Ready state 4 significa que está completo. Tengo un response que es hola mundo, tengo un response text que es hola mundo y tengo un status que es 200. Ready state, bueno, otra vez 4, tenemos lo mismo. ¿Por qué me está...? Bueno, ahora voy a... Ah, está bien, porque estoy imprimiendo el objeto. Sí, está bien. Sí, inclusive si yo hago ready state, me va a imprimir. Ahí está. ¿Ven? Ahí tienen, porque al imprimir el objeto queda como mirado. Fíjense, ahí tienen los 4 ready state por los que pasa. ¿Qué pasa si hago petición http status text, por ejemplo?
No, sí, status text, a ver. No, response text, vamos a hacer response text, ¿bien? Y veamos. 1, no tiene nada, ¿se acuerdan? Abrí el open. 2, mandé el send, no tengo nada. 3, ya tengo alguna respuesta del lado del status y fíjense cómo devuelve. Y 4, ya terminó de cargar, ya el servidor me devolvió todo, ya finalizó la petición. ¿Bien? Por eso en el ejemplo básicamente lo que hace es un if diciendo que esta petición Ajax se tenga un ready state igual a 4. ¿Bien? ¿Por qué significa esto? Que ya terminó, ya interactuó y ya tengo el response. Por otro lado, que en realidad tiene un if adentro y podemos hacer un AND, es que esta petición HTTP tenga un status 200, ¿bien? Es decir, que exista, que me haya podido conectar. Si esto ocurre, significa que me pude conectar y que ya tengo el response, por ende, puedo hacer un alert, por ejemplo, o imprimirlo de alguna manera en contenido, de petición HTTP .response text. ¿Bien? Y esto lo ejecutamos y obtenemos el alert. ¿Bien? El ejemplo es más que nada para que vean cómo pasa por estos 4 estados una petición Ajax y el status y demás. Si yo acá, por ejemplo, pongo una URL que no existe, veamos a ver qué pasa. ¿Ven? 404 not found no hizo el alert, y si hacemos un console log del status, si hacemos un console log de esto, nos va a dar 404. ¿Lo ven? Por otro lado, en Network vamos a tener en XHR, vamos a tener todas las peticiones Ajax. ¿Ven? Acá pueden ver todas las peticiones Ajax. Veamos el que da correcto. Fíjense, vemos la petición Ajax. Cuando hacemos clic en la petición Ajax, vamos a ver el header, es decir, lo que le mandamos por header, la preview de lo que nos devuelve y el response. ¿Bien? Este response también puede ser obviamente un JSON y es con lo que más nos vamos a encontrar. Por este lado está. Y ya arrancamos. Bueno, el ejercicio lo que les dice para hacer es un HTML que contenga un botón y un div vacío. Al hacer clic en el botón se deberá ejecutar una petición Ajax al archivo ejercicio 1txt. Coloquen el contenido que desea, el contenido devuelto por response debe ser mostrado en el div vacío. Es un poquito combinar lo que conocemos de JavaScript con lo que vimos recién de Ajax. Básicamente porque nosotros vamos a tener un HTML que tenga un botón y un div, ¿bien? Vacío. Al hacer clic en el botón van a tener que ejecutar el onClick. Se deberá ejecutar una petición Ajax a este archivo, ¿bien? Crean el archivo, le ponen el nombre, el contenido que quieran, y lo que les está diciendo es que hagan básicamente esta partecita del código. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un pseudo ejercicio para que ustedes los terminen. Yo voy a hacer una función que sea llamada Ajax, ¿bien? Y esa función le voy a meter todo este contenido. Por otro lado, lo que voy a hacer es justamente un input type button, ¿bien? Cuyo value sea llamada Ajax, y el onClick de ese input sea el llamado a esta función. Entonces, de esta manera, vamos a cargar nuevamente la página. Vamos a ver que ya no hay un llamado Ajax como nos venía pasando, porque se va a llamar recién cuando haga clic en el botón. ¿Bien? Esto mismo que yo estoy haciendo acá y que va a estar, que se los voy a subir obviamente, ustedes van a tener que tener un div acá abajo y cada un inner HTML imprima en lugar de contenido en el alert que lo imprima en el div. ¿Bien? De eso se trata un poquito el ejercicio. Corto con el video acá y luego ahí va a haber otro video para los llamados Ajax con jQuery.